Bienvenidos a esta su casa, su familia, en una noche tan, pero tan especial. Y esta noche pues nosotros queremos obviamente honrar al Señor, pero también adorarlo a través de exponer su palabra y explicar su palabra en un momento tan especial como lo fue en el nacimiento de Jesús. Cuando nosotros los seres humanos pensamos acerca de Cristo, si hay una pregunta que nosotros podemos responder con el nacimiento de Jesús es si realmente Él es Dios Salvador. Y cuando nosotros vemos las profecías que se cumplieron alrededor del nacimiento de Jesús, podemos entonces comprobar que realmente ese niño que nació, que nosotros hoy le conocemos por medio de la fe, cuyo nombre es Jesucristo, pues sabemos de que Él es Dios Redentor. Y por esa razón en esta noche, queriendo responder a esa pregunta tan importante, que si Jesús realmente es Dios, si Jesús realmente es el Cristo, o tenemos que esperar a otro Mesías, realmente queremos exponer y estudiar una porción del Evangelio de Mateo en un sermón que he titulado Ese niño es el Rey y Salvador del mundo. Y es que antes de leer Mateo capítulo 2, quiero ponerlo un poco en contexto. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy especial porque si nosotros lo vemos como un libro, como una obra literaria, todo autor cuando escribe tiene una intención. Por ejemplo, en los villancicos que cantamos, si usted lee la letra, el autor tenía una intención y usted al leerlo dice, la intención del autor, lo más seguro que es esto. Es exactamente igual con todos los libros de la Biblia y en general con la Biblia misma. En el caso del Evangelio de Mateo, la intención del autor era demostrar que Jesús es el Mesías. Por eso es que usted va a encontrar un idioma semítico, un idioma orientado realmente al entendimiento de los judíos. Porque los judíos, realmente ellos necesitaban y necesitan que se les explique el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento para ellos poder creer que Jesús sea el Mesías. Entonces lo que hace Mateo específicamente es, desde un inicio y alrededor del nacimiento de Jesús, comenzar a demostrar cuántas profecías se cumplieron, para que entonces los judíos pudieran entender y ahora nosotros podamos tener la seguridad que aquel en el cual hemos creído realmente sí es Dios, realmente es el Salvador del mundo, realmente es Cristo el Señor. Amén. Y por eso, para nosotros poder disfrutar de esto, vamos a leer en Mateo capítulo 2 una porción que es más de la mitad del capítulo, porque en Mateo capítulo 2 el evangelista describe alrededor del nacimiento de Jesús el cumplimiento de 4 profecías. ¿Cuántas profecías pone él? 4. De las 4 vamos a ver las 3 últimas. La primera, que es el nacimiento en Belén, lo voy a incluir dentro de un punto posterior, precisamente dentro de los otros que vamos a leer, precisamente por cuestión de tiempo. Pero realmente vamos nosotros hoy en esta noche a meditar en la palabra, a estudiar la Escritura, en el cumplimiento de 3 profecías, porque si nosotros logramos entender que estas 3 profecías se han cumplido, significa entonces que Jesús, ¿quién es? Dios, y por lo tanto esta noche, como todos los días, merece ser adorado por nosotros. Amén. Así que acompáñenme todos por favor a Mateo capítulo 2, encienda su Biblia, ¿verdad? O abra su Biblia, ¿verdad? Enciéndala o ábrala, en Mateo capítulo 2, y vamos a leer del versículo 13 al 23 toda esta hermosa porción de Mateo. Dice: Después que ellos regresaron, he aquí, un ángel del Señor se aparece en sueños a José, diciendo: Al levantarte, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está buscando al niño para destruirlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y allá se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando declara: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció sobremanera
y enviando soldados, mató a todos los niños menores de 2 años en Betlehem y en sus alrededores, conforme al tiempo que particularmente había indagado de los magos, cumpliéndose entonces lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel llorando por sus hijos, y no quería ser consolada, porque ya no existen. Pero cuando Herodes murió, he aquí, un ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: al levantarte, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Levantándose pues, tomó al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y siendo avisado por revelación en sueños, se retiró a la región de Galilea. Cuando llegó allí, se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Si nosotros comprobamos que lo que dice el evangelista Mateo, que se cumplieron estas profecías, o si nosotros somos humildes en aceptar el cumplimiento de estas 3 profecías, podemos decir con claridad que entonces Jesús es Dios, el Mesías. Y por lo tanto, celebrar su nacimiento, aunque no está ordenado en la Biblia, es algo digno de honor para Él. Vamos a leer la primera profecía que menciona Mateo en esta porción. En todo caso, dentro del capítulo 2 sería la segunda profecía, que es del versículo 13 al 15. Una vez más dice así la palabra del Señor. Después que ellos regresaron, he aquí, un ángel del Señor se aparece en sueños a José, diciendo: al levantarte, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está buscando al niño para destruirlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y allá se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando declara: de Egipto llamé a mi hijo. Dios le indica a José que tome al niño y a su esposa precisamente para que huya a Egipto. Y precisamente es porque Herodes, si nosotros leemos la primera profecía de todo el capítulo, los primeros 12 versículos, usted se va a dar cuenta que cuando los magos llegan a Jerusalén a preguntarle al rey Herodes, que la palabra rey aquí no era realmente él un rey como tal, pero gobernaba sobre todo Jerusalén. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los magos, y preguntaron dónde habría de nacer o dónde se encontraba el niño, quien era el rey de Israel, Herodes se tuvo que haber enfurecido, porque le estaban preguntando por un rey que iba a tomar el lugar correspondiente que él tenía en ese momento. En ese contexto es que Herodes, de manera, digamos, sarcástica y de manera oculta, le comienza a preguntar, manda a los teólogos de su época, a los escribas, y les comienza a preguntar dónde realmente tenía que nacer el Mesías. Es decir, que de alguna manera Herodes, aunque no era judío, Herodes relacionó el nacimiento de este niño con el Mesías que los judíos hablaban que habría de nacer algún día. Y es interesante porque cuando le dicen que tenía que nacer en Belén, entonces los magos vienen ellos y se van a Belén, y entonces viene Herodes y le dice: cuando encuentren el lugar donde se encuentra el niño, por favor regresen y me avisan para que yo lo vaya a adorar. Herodes no lo quería adorar. Herodes lo que quería era matarlo, porque él quería seguir siendo el rey. Según él iba a ser un rey como el reino de las tierras, como un reinado de la tierra. En ese contexto sucede que cuando los magos entonces, Herodes los estaba esperando, Dios les dice a ellos que se fueran a su tierra por otra vía, por otro camino. Herodes se enoja muchísimo. Y en ese enojo entonces, precisamente por querer matar al niño, se le aparece un ángel al José y le dice: vete a Egipto. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios lo envió a Egipto? ¿Por qué exactamente a Egipto? Si estaban lejísimos de ahí, a más de 100 millas, muchísimo más. A varios días, muy probablemente hasta más de una semana de viaje, porque era con un niño. Pero ¿por qué Dios lo mandó a Egipto? Y Mateo entonces nos dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Y qué es lo que él le escribe?
de Egipto, llamé ¿a quién? A mi hijo. La pregunta es, ¿a qué profecía hace referencia Mateo en este momento? Bueno, la referencia es a Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era un niño, yo lo amé. Esto es hermoso porque si usted lee, estamos leyendo Oseas, ¿qué capítulo? 11. ¿Quién recuerda la historia de Oseas? Le voy a explicar por qué Oseas aquí está escribiendo esta parte. Es importante entender. Para entender la profecía, tenemos que entender de dónde viene Oseas escribiendo para llegar al capítulo 11. Es interesante que Mateo cite a Oseas en primer lugar porque lo que usted está leyendo ahorita en Oseas 11:1, en sí mismo, si hacemos un análisis exegético al libro y al capítulo, en sí mismo no es una profecía. Interesante. No es una profecía. Oseas no le escribió esa parte como una profecía. Oseas estaba contando un hecho. ¿Cuál hecho? De que aunque Israel fue una prostituta porque se fue en pos de otros dioses, adulterando con los dioses que ellos tenían en sus corazones, abandonando así al Señor que los redimió de la tierra de Egipto, aún así Dios, sabiendo eso, cuando Israel era pequeño, ¿qué dice? Lo amó. ¿Y qué hizo con Israel? ¿De dónde lo sacó? De Egipto. Si se da cuenta, Oseas no está profetizando. Oseas está contando un hecho ¿qué? Histórico. Un hecho histórico. Pero Mateo dice que es una profecía. Y es lo que lo hace interesante este punto. Porque el Espíritu Santo inspiró a Mateo a decir que se tenía que cumplir esta profecía. ¿Cuál profecía? Para eso tenemos que analizar entonces el libro de Oseas. De una forma muy rápida, en un minuto. Oseas fue un profeta que él profetizó precisamente contra Israel. Y él profetizó acerca de toda la destrucción que habría de venir por cuanto ellos, Dios los compara con una prostituta. Y por eso es que Dios, para que Oseas pudiera predicar el mensaje correctamente, le hizo vivir en carne propia, como era común en el Antiguo Testamento, en carne propia el mensaje que Dios quería traer sobre Israel. Y por esa razón viene Dios, le da el mandamiento a Oseas para que fuera profeta primero, le da el mandamiento y le dice, te vas a casar con una prostituta. Él va y sale y escoge una prostituta de la calle llamada Gomer y se casa con ella. Y cuando se casa, él la ama. Pero como la naturaleza de la prostituta era contraria a la voluntad de Dios, porque es lo que Dios quería demostrarle a Israel, la prostituta, a pesar del gran amor de Oseas, se fue de la casa. Y ya no quiso regresar jamás con Oseas. Y comenzó a prostituirse. Y se prostituía tanto que incluso comenzó a tener hijos de quienes ellas le servían. Y esos hijos ella no los criaba, sino que se los enviaba a Oseas. Y a pesar de que Oseas miraba y conocía por nombre y por apellido a quienes se acostaban con su esposa y le pagaban y ella lo disfrutaba y ella cobraba y ella mandaba a sus hijos a Oseas, a pesar del desprecio ella sobre sus propios hijos, Oseas nunca la odió. Oseas nunca pensó en divorciarse. Oseas no le fue infiel. Y tenía toda la razón para serle infiel. ¿Qué hizo Oseas? Dice la Escritura que la amó. Y así pasaron años, no meses, años, en donde Oseas comenzó a amarla y llegó un punto en el cual en la historia, después de varios años, que cayó en tal degradación y corrupción Gomer, que terminó siendo esclava de uno de sus clientes. Y entonces el cliente ya era dueño de ella y ella fue puesta a la venta en un mercado de esclavas para prostitución. En ese entonces viene Oseas y cuando yo ve a su esposa esclavizada, la amó de tal manera que la redimió. Pagó por ella y la redimió, es decir, la sacó del mercado y vino y se la llevó a su casa, la bañó, le dio de comer y le dijo, vas a ser mía.
y nadie más a partir de ahora te va a volver a tocar, porque yo soy tu esposo y tu redentor. Ahora me perteneces a mí. Fue después de eso que entonces Oseas comienza a profetizarle a Israel. Y comienza a profetizarle y a decirles que al igual que él había vivido eso, así se sentía Dios con ellos. Y es en ese contexto que como profeta él comienza a recordar lo que Dios había hecho con Israel. ¿Y qué es lo que Dios había hecho con Israel? Y Dios le dice, cuando eras un niño, yo te amé y te saqué poderosamente ¿de qué? De esclavitud de Egipto. ¿A qué se estaba refiriendo aquí Oseas? Específicamente a qué hecho de Israel. Cuando ellos fueron sacados de Egipto. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cómo se llama ese evento en la Biblia? El Éxodo. Y es que si usted recuerda lo que Dios está diciendo acá, es que le dice, yo te saqué. Y te saqué y te limpié de casa de servidumbre, te saqué, te fui a comprar, vine con precio de sangre de cordero. Recuerden ustedes el quinto milagro, el 10º milagro con el cual Dios sacó a ellos de Egipto, el cordero pascual. Yo con precio de sangre te he sacado, te he redimido de la esclavitud de Egipto. Te traje al desierto para intimar contigo. Quería tener una intimidad contigo en el monte. Pero tú no quisiste. Y te fuiste en pos de otros dioses. Te prostituiste. Fuiste una ramera. Pero aún así quiero que sepas que yo te amo. Que yo te amo y siempre te he amado. Y te voy a terminar rescatando una vez más. Ahora bien, es en ese contexto que es hermoso entonces entender este punto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Mateo es diciendo esto. Cuando nosotros analizamos la forma en que Israel fue sacado de Egipto, fueron 10 milagros. El primero de ellos fue el Nilo, cuyas aguas fueron convertidas ¿en qué? El segundo fueron ¿qué? Ranas, exactamente, lo felicito. El segundo fueron las ranas. El tercero, ¿cuáles fueron? Las noches. ¿Los qué? Los mosquitos, los zancudos. El siguiente, ¿cuál fue? Las moscas. Luego fue el ganado. Luego, ¿qué fue? La piel, las llagas. Luego, ¿qué fue? Las langostas. Luego, ¿qué fue? La gran oscuridad. Y por último, pero con todo esto, fíjense bien, con estos 9, Faraón, en cada uno de ellos venía Moisés y le decía, deja salir a mi pueblo. Porque Dios así le había ordenado que dijera, deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y Faraón se endurecía el corazón aún más, y Dios se lo endurecía mucho más a él. Pero cuando llega el 10º milagro, viene Dios y dice entonces, voy a matar a todos los primogénitos, pero entonces viene y llama a su pueblo y les dice, maten un cordero esta noche y celebren en sus casas, porque yo los voy a librar de Egipto, y les anuncia el éxodo, y coman entre ellos, y si el cordero es tan grande para la familia que no pueden terminarlo de comer, porque Dios no quería que sobrara cordero ese día, no puede sobrar el cordero, toda la carne tiene que ser comida. Eso es obviamente tipo de Cristo, que tiene que ser comido todo completo, no por partes. Precisamente llama a otra familia, pero los que mientras están adentro, con la sangre del cordero, van a manchar las puertas, los dinteles de las puertas, para que cuando pase entonces esta mortandad, donde vea que hay sangre, no va a tocar al primogénito y va a pasar de largo. Pero no así en las casas donde no esté la sangre del cordero. Efectivamente, pasa la noche, los hijos de los hebreos son salvados por la sangre del cordero, pero el hijo del primogénito de Faraón no. Faraón se endurece tanto y se entristece tanto que entonces viene Moisés y le dice, deja salir a mi pueblo. Y Faraón entonces accede a que se dé entonces lo que hoy conocemos como el éxodo. En otras palabras, con Moisés se inauguró el éxodo en el Antiguo Testamento, por lo cual los judíos celebran la Pascua. Ahora bien, en este contexto, si no es una profecía como tal, o sea, literariamente, sino que es parte de una historia, ¿por qué Mateo la llama una profecía? Y aquí viene lo importante.
porque es Mateo inspirado como en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, que él llega a decir que Israel, solo en este texto, Israel como pueblo, es un tipo de ¿quién? De Jesucristo. Y eso es espectacular. Y perdón lo que le voy a explicar, pero espero que les pueda servir. En la Biblia hay tipos y antitipos. El tipo, yo no lo puedo inventar cuál es, me lo tiene que dar la Biblia, igual el antitipo. Un tipo es una predicción no verbal. Por ejemplo, en la Biblia se encuentra que Jesús tenía que nacer en Belén. Ahí está escrito. Esa es una predicción verbal porque está escrita. Amén. Pero también hay predicciones que no son verbales, sino que a través de figuras se ocupan acerca de un evento o algo futuro. Ese es el tipo y el antitipo. Entonces, en este caso es impresionante que es el Espíritu Santo el que le indica a Mateo que precisamente Israel como pueblo, solo en este texto, es un tipo de ¿quién dijimos? De Cristo. Y eso es impresionante, porque también entonces lo que está diciendo Mateo es lo siguiente, que cuando dice la Escritura que Jesús yendo a Egipto y regresando de Egipto como niño, porque huyendo de Herodes, era para que cumpliese la profecía, también implícitamente se está diciendo algo que nosotros conocemos, que la razón por la cual Dios sacó de esclavitud al pueblo hebreo precisamente de Egipto, lo hizo porque a través de ellos venía ¿quién? El Mesías prometido. Si Dios hubiera permitido que los hebreos murieran, ¿hubiera sido posible la venida del Cristo? No. Dios hubiera incumplido toda su palabra. Ahora pongamos nosotros en contexto de Oseas. En el tiempo de Oseas es exactamente igual. Dios no permitía que ellos cayeran completamente todos, sino que siempre había un remanente por medio del cual vendría ¿quién? El Mesías. En otras palabras, cuando Dios los sacó al pueblo hebreo de Egipto a través del Éxodo, en las entrañas de ellos ¿quién venía? Cristo. Y en medio de ellos ¿quién venía? Su iglesia, nosotros. Y es lo hermoso de esto. Entonces, entendiendo toda esta historia del Antiguo Testamento, vayámonos ahora a Mateo. Entonces Mateo dice, versículo 15, y allá se quedó José, María y el niño hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando declara, de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Entonces, lo hermoso de esto es que la pregunta es, ¿se cumplió la profecía? Sí, ¿por qué? No solamente se cumplió en que el pueblo hebreo fue sacado de Egipto realmente, sino en esto que es hermoso, que así como Moisés inauguró el éxodo en el Antiguo Testamento, resulta que ahora este niño, cuando él regresara de Egipto, cuando Herodes muriera, iba a inaugurar un nuevo éxodo para ahora nosotros los creyentes en el nuevo pacto. Un nuevo éxodo que nos promete no una liberación de esclavitud de hombres, sino la esclavitud que nos condena a la muerte eterna, y es la esclavitud al pecado. Es decir, que con el nacimiento de David, con el nacimiento de este niño, se está cumpliendo la profecía que demuestra que ese niño es Dios. ¿Y cuál es? Que él iba a inaugurar un nuevo éxodo, el cual se cumple en Cristo Jesús. Amén. Entonces yo veo algo hermoso acá. Yo lo que veo hermoso es que aquel lugar que sirvió de esclavitud para los del antiguo pacto, hoy resulta que es un lugar de refugio para Jesús como niño. Y que de este lugar de perdición que representa al mundo en toda la Escritura, Jesús fue protegido, surge de ahí, sale de ahí, para que se cumpla lo dicho por el profeta. ¿Y cuál es el sentido de la profecía? Que así como Moisés inauguró el éxodo por amor de Dios por su pueblo, ahora Cristo inaugura un nuevo éxodo para todos los que en Él crean, para que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna, y todo por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al igual que Moisés. Hermoso. La segunda profecía entonces que se cumple en el nacimiento de Jesús, en esta porción de texto que estamos analizando, es del versículo 16 al versículo 18, dice así la palabra de Dios.
Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció sobremanera y enviando soldados mató a todos los niños menores de 2 años en Betlehem y en sus alrededores, conforme al tiempo que particularmente había indagado de los magos, cumpliéndose entonces lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel llorando por sus hijos y no quería ser consolada porque ya no existen. Y entonces la historia nos cuenta, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, es movido a escribir esta porción. Una porción tan desastrosa, pero tan importante para demostrar que Jesús es el Mesías. Y es que cuando Herodes se entera que los magos no regresaron, se enoja tanto que él manda a sus soldados a Belén de Judá a matar a los niños menores ¿de qué? De 2 años. Y no solamente a los de Belén, sino que también a los de su, dice, alrededor. Esto es importante porque lo que está haciendo Herodes es asegurándose por si los magos se habían equivocado o los escribas se equivocaron en alguna fecha. Él dijo: mejor me aseguro de 2 años para abajo y de ahí a todo alrededor, no solamente en Belén. Ahora bien, ¿por qué esto Dios lo determinó así? ¿Por qué tenía que suceder esto? Para que entonces se cumpliese lo dicho por el profeta, dice. Pero antes de analizar la profecía que tenía que cumplirse y por eso Dios lo determinó que esto pasara, es importante entender, porque hay una pregunta que hacen muchos los escépticos y dicen: pero es que si Herodes hubiera mandado a matar, por muy malo que él fue, porque fue un hombre terriblemente malo, por muy malo que él hubiera sido, realmente hubiera sido un escándalo nacional que él mandara a matar miles de niños menores de 2 años. Y ellos, de alguna manera, los escépticos, al decir esto, tendrían cierta razón, en el sentido de que si hubieran sido miles de niños, hubiera sido una noticia impresionante, que capaz que hubiera perdido su gobierno. Sin embargo, lo que ellos no conocen, o ellos obvian intencionalmente, es que los historiadores y estadistas historiadores están de acuerdo, porque ya hay documentos que se encontraron hace un par de años atrás que demuestran que en el tiempo del nacimiento de Jesús, Belén de Judá era una ciudad tan pequeña, pero tan pequeña, que no había muchos niños. Y lo que se cree estadísticamente por el censo que hubo en la época es que los niños de menores de 2 años en toda esa región solamente eran de 15 a 20 niños máximo. Por eso es que nunca salió, digamos, en las noticias, ¿no? Porque obviamente fue algo regional, algún pueblo muy pequeño. Ahora bien, ¿por qué Dios determinó que murieran estos niños y rápidamente ser llevados a su presencia? Para que se cumpliera la profecía, dice. ¿Cuál profecía? Versículo 18 dice: una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel llorando por sus hijos y no quería ser consolada porque ya no existen. Ahora, ¿a qué profecía se está refiriendo Mateo? A Jeremías 31. Vamos a leer el versículo 15, dice así, una vez más, ya la profecía en Jeremías dice: así dice el Señor, voz fue oída en Ramá, lamentaciones y amargo llanto. Es Raquel, que lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Es interesante la profecía de Jeremías, porque esta profecía tiene diferentes aspectos que son dignos de ser mencionados. En primer lugar, se menciona que la voz que fue oída de lamentos, ¿en qué lugar se oía? En Ramá. Tenemos que poner esto en claro porque Ramá también le menciona a Mateo, que dice que esa profecía tenía que cumplirse con la muerte de los niños en Belén. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Belén con Ramá? Si son 2 ciudades diferentes. La Ramá de Jeremías era la ciudad, ¿se acuerdan ustedes que cuando vino la división del reino de Salomón, el reino de David, se dividió en el reino del norte y el reino del sur? La ciudad fronteriza que unía a los 2 reinos era Ramá. Precisamente Jeremías, al igual que Isaías, que estamos viendo los domingos solo por este mes de diciembre, Isaías le profetizó al reino del sur. ¿A qué reino? Al del sur. Y precisamente profetizando al reino del sur llamado Judá, también igual Jeremías. Jeremías precisamente profetizó solo al reino del sur. Pero antes del capítulo 30, los primeros 29 capítulos, lo que hace Jeremías es anunciarle la inminente
conquista total y absoluta de Babilonia sobre Judá. Jeremías fue el que profetizó fuertemente el exilio, porque él profetizó acerca del exilio y vio el exilio. Y precisamente él profetizó que Babilonia vendría y se llevaría a todos los de Judá. Pero, oiga esto, ¿por qué se le llama a Ramá un lugar de lamentación y llanto? Porque resulta que en ese tiempo de exilio, en el tiempo de Jeremías, como tal y como él lo profetizó, los niños con los papás de Judá fueron llevados por los babilonios, una vez conquistados, fueron llevados por los babilonios a Ramá. Y fue en Ramá que comenzaron ellos a dividir a las familias literalmente. Y como que usted viniera aquí a la iglesia, a este templo, perdón, hubiera una invasión en todo El Salvador y aquí en este lugar se separara a los papás de los hijos. Las mamás comenzarían a llorar. Las mamás es como que al salir de aquí le dijeran, mire, ya no están sus hijos, ya se los llevaron. Y usted caería en llanto, y mi hijo, y mis hijos. Claro, fue un momento trágico en donde comenzaron a llorar las mujeres por sus hijos, a los cuales nunca volvieron a ver. Ahora bien, lo interesante es que Mateo une esta profecía con Jesús. ¿Y cómo es que lo hace? A través de Ramá y a través de Raquel. Es que es interesante que cuando dice en Ramá, lamentaciones y amargo llanto, es Raquel la que lamenta por sus hijos. Esta porción también es interesante. Jeremías está citando a Raquel, quien fue esposa de ¿quién? De Jacob, quien fue Israel, ¿verdad? Raquel fue esposa de Jacob. Amén. ¿Cuántos años antes ya había muerto ella de cuando Jeremías dice que ahí estaba llorando la señora? ¿Ah? Cientos de años. Pero entonces, ¿por qué la cita ahí? Está ocupando una figura, Jeremías, y dice, Raquel se lamenta por sus hijos, porque estaban siendo separadas las tribus, exiliadas por muchos años. Y es que lo interesante es que Ramá se encontraba en la región de la tribu de Benjamín, en las tierras de Benjamín. Y resulta que Benjamín, ¿de quién fue hijo? De Raquel. Recuerde que Raquel y Jacob solo tuvieron 2 hijos, Raquel. De las 12 tribus, solo 2 se las adjudican a ella. ¿Se recuerdan? Y uno de ellos es Benjamín. Porque los otros hijos los tuvo Jacob con 2 de sus concubinas y con Lea. De ahí nacen las 12 tribus. Entonces quiero que entienda que Jeremías da mucho detalle específico del lugar específico. Y en ese contexto es que Mateo toma el qué, esta parte, estos detalles, para comprobar que Jesús es el Mesías. Y como pastor es esto. Lo que sucede es que Belén, ya hablando de Herodes, de cuando manda a matar a los niños, Belén en el tiempo de Jesús se encontraba en un lugar alto, todavía se encuentra obviamente en un lugar alto. La palabra Ramá en hebreo, ¿sabe qué significa? Lugar alto. En el tiempo de Jesús, en toda esa región había muchos lugares que se llamaban Ramá, era como un apodo. Belén es una Ramá, porque es un lugar ¿qué? Alto. Entonces, pero el punto es, ¿cómo se cumple la profecía? ¿Cuál profecía? El llanto. Es que no solamente el llanto, sino que hay una segunda porción que Mateo no menciona, que hoy la vamos a leer. Y es que no solamente el llanto marcaba una señal, sino que la señal era la restauración. Que así como en Belén ya estaban llorando las mamás, precisamente porque sus hijos menores de 2 años estaban siendo asesinados por Herodes, pero también significa, y todo por seguir al niño Jesús, al bebé Jesús, para quererlo matar a este niño. Lo que estaba diciendo Mateo es que eso era el cumplimiento de una profecía. ¿Cuál? La que leímos, más la parte que le sigue que no hemos leído. ¿Y cuál es la profecía completa entonces de Jeremías? La vamos a leer. Jeremías 31 del 15 al 16 dice: Así dice el Señor, voz fue oída en Ramá, lamentaciones y amargo llanto. Es Raquel, que lamenta por sus hijos, y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Fíjese bien, aquí viene Jeremías y dice lo que va a pasar. Llanto será en Ramá, pero a la par, como estamos aprendiendo los domingos, a la par de las palabras de juicio, también Dios que da. ¿Palabras de qué? De gracia, promesas de salvación. Y encontramos lo mismo.
Viene aquí que Dios les dice, vas a llorar porque van a ser exiliados, pero de repente aparece Dios como que fuera un hombre y le dice a Raquel en su hombro, Raquel, ya no llores. ¿Pero por qué, Señor? Están desgarrando a mis hijos de mis entrañas. Ya no llores. Porque aquí que yo te devolveré a tus hijos. Yo los volveré a reunir porque yo voy a enviar al Salvador del mundo. Y eso lo vemos en el siguiente versículo. Al decir esto, ¿qué sigue diciendo Jeremías? Ya no sigue diciendo lamentos. ¿Qué dice? Así dice el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque tu trabajo será recompensado, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Y si usted sigue leyendo, comienza a hablar acerca del Mesías. Entonces, lo interesante y lo importante acá es que el advenimiento de Jesús, aún en este hecho histórico, en que Jesús tuvo que esperar en Egipto para que Herodes no lo matara, y que Herodes haya mandado a asesinar niños menores de 2 años en Belén, que solo se encuentra a un par de metros de la tumba de Raquel. El hecho de que Dios haya mandado, ordenado, determinado que se mataran estos niños, significa entonces que esta profecía de Jeremías, que la mujer, que Belén tenía que llorar, pero a la vez anunciando que vendría entonces el Mesías, significaba entonces que ese niño por el cual había ese llanto en ese lugar, verdaderamente era ¿quién? El Cristo y el Hijo de Dios. Es decir, que estamos encontrando en esta profecía cumplida de que quien era ese niño y quien es ese niño, Él es el Cristo, Él es el Rey, el que da vida a lo que está muerto, el que da libertad al que está esclavo, el que viene a cambiar el lamento en danza, la tristeza en alegría, el que está condenado a muerte a liberación eterna en Cristo Jesús. Es decir, el cumplimiento de esta profecía está diciendo que ese niño que vino y que nació verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Amén. Y la tercera profecía, que para mí es la más interesante de las tres, dice así el versículo 19 al 23. Pero cuando Herodes murió, he aquí, un ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: al levantarte, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Levantándose pues, tomó al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y siendo avisado por revelación en sueños, se retiró a la región de Galilea. Porque es interesante que 2 detalles aquí. En el versículo 19 dice que cuando Herodes murió, usted ya se preguntó cuál es la muerte, cómo pudo haber sido la muerte de alguien que quiso matar al Mesías. Y sabe qué es lo tremendo. Cuando usted lee los primeros 12 versículos que no hemos leído esta noche, cuando usted los lee, usted se da cuenta que Herodes, él sabía que Jesús era el Mesías. Él lo sabía. Porque él, cuando manda a llamar a los escribas, él les pregunta: ¿dónde dice la Escritura? En sus Escrituras, ¿dónde dice que habría de nacer? Y dice: el Mesías. Él sabía que el niño era el Mesías, solo que en su mente quizás creía, como los judíos, que iba a ser un gran libertador de los romanos. Él no se salvó, obviamente, él lo mandó a matar. Él reconoció y sabía que era el Mesías, pero no creyó en él como Dios Salvador. Entonces, es interesante, solo como un detalle de esta noche, la forma en que murió Herodes. Precisamente el historiador Josefo, en su libro Antigüedades, él escribe cómo murió Herodes. Y él dice que Herodes murió, dice, con entrañas ulceradas, órganos ya putefactos, llenos de gusanos internamente, convulsiones constantes, con muy mal aliento, y ni los médicos ni los baños calientes condujeron a su recuperación. Una muerte digna de alguien que quiso matar ¿a quién? Al Mesías. Interesante que entonces, cuando muere entonces Herodes, viene un ángel y se le aparece a José y le dice: vete y devuélvete a Israel. ¿Dónde tiene que regresar? Fíjese que el ángel en ese momento no le dijo dónde, de qué parte de Israel, no le dijo dónde, o sí, no le dijo.
Cuando José llega entonces a Israel y ya entrando a Jerusalén, se da cuenta de algo. Se da cuenta de que Arquelao, el hijo de Herodes, uno de los dos hijos, había quedado en lugar de su padre. Cuando él se entera de eso, él tuvo miedo y no quiso entonces entrar ahí, quedarse ahí. Y entonces por orden del ángel le dice el ángel que se vaya a otra región. Ahora la pregunta es, ¿por qué José tuvo miedo de Arquelao? ¿Quién es Arquelao? Lo que pasa es que cuando José llega, Arquelao, lo primero que él hizo, las primeras cosas que hizo, sucediendo a su padre, es poner una imagen de una gran águila, nada más y nada menos que en la entrada del templo de Jerusalén, en el templo de los judíos, el templo de Salomón. Y eso era obviamente idolatría, era una imagen puesta. Y entonces los judíos se ofendieron en gran manera, porque recuerde que el águila, aunque los romanos la tomaron como su principal figura, principal símbolo de los romanos, el águila fue tomada por símbolo de los griegos. Y para los griegos el símbolo del águila era el símbolo de Zeus, que gobernando sobre los demás dioses era como un águila por encima de todos. Entonces Zeus se representaba en la mitología griega como un águila. Entonces, cuando vienen los judíos y ven que había un águila ahí construida en el templo santo, se enojaron, pero no quisieron hacer nada excepto dos personas. Dos judíos que eran maestros, ellos, su nombre es Judá y el otro Matías, no tiene nada que ver con Matías de la Biblia que encontramos, sino que eran nombres muy comunes en aquella época, llamados Judas y Matías. Se enojaron tanto que una noche subieron al muro y comenzaron a botar la estatua hasta que la quebraron. En eso los soldados se dan cuenta, los capturan y entonces Arquelao los manda a matar, a asesinar. Cuando se dan cuenta los judíos que mandaron a matar a estos por hacer algo bueno ante los ojos de Dios, entonces vienen y se les levantan todos los judíos en contra de Arquelao, puesto en Jerusalén. Entonces viene Arquelao y manda a sacar a los soldados y les matacan a todos estos. Y comienzan a asesinar judíos, que en un par de días 3,000 judíos mataron. En ese contexto es que llega José con el niño. Tengo miedo, dijo. Claro, quería proteger al niño. Entonces viene él, y entonces viene y comienzan a platicar con María, ¿no? No sabemos, mira, ¿y dónde vamos? Y en eso se le aparece un ángel providencialmente y le dice: José, vete ¿a dónde? ¿A dónde? A Galilea. La pregunta es, ¿por qué Dios le indicó Galilea? ¿Por qué no le indicó otra zona? ¿Por qué Galilea? Porque resulta que en Galilea había una pequeña ciudad llamada Nazaret. ¿Y por qué Dios lo mandó al niño Jesús a crecer en Nazaret? Porque ¿dónde creció Jesús? Toda su infancia, ¿dónde la pasó? En Nazaret. Dios lo hizo con toda intención, para que se cumpliera, dice. ¿Cuál profecía? Que él tendría que ser llamado ¿qué? Nazareno. Versículo 23, léelo. Cuando llegó allí, se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Ahora, ¿dónde se encuentra esta profecía? Porque ya leímos Oseas 11:1, Jeremías 31. ¿Dónde está la profecía de que Jesús tenía que ser llamado Nazareno? En ninguna parte de la Biblia. Y es lo que, por eso le digo, para mí es la profecía más interesante de todas. No aparece, no hay un solo versículo que diga que el Mesías habría de ser llamado Nazareno. Pero lo que sí aparece en la Biblia, en el Salmo 22, en el Salmo 64, en Isaías 48, en Isaías 53 y en Daniel 9, lo que sí habla con abundancia el Antiguo Testamento es que el Mesías que habría de venir iba a tener una característica para ser reconocido como Mesías: que él iba a ser menospreciado, burlado, ofendido, tomado por menos, como un desgraciado para los judíos. ¿Qué tiene que ver eso con un nazareno? Todo, porque en el tiempo de Jesús, los que eran menospreciados, los que eran perseguidos, los que eran ofendidos, los que eran bulliados, los que eran maltratados, ¿sabe quiénes eran? Los nazarenos. Entonces Mateo ocupa el apodo que le dieron a Jesús y a todos los cristianos de su época, incluso a él mismo, para dar a entender que la razón por la cual Dios lo mandó a vivir a Nazaret
es para que Él fuera menospreciado, para que Él fuera abatido, para que Él fuera ridiculizado, porque eso era una señal ¿de quién? Del Mesías. Porque Dios en su infinita y secreta voluntad, Él determinó que el Mesías tenía que padecer para aprender ¿el qué? La obediencia, dice la Escritura. Entonces nosotros encontramos, la pregunta es, ¿esta profecía se cumplió? Totalmente. Porque una de las cosas por las cuales la gente se burlaba de Jesús es porque Él provenía ¿de dónde? De Nazaret. De hecho, es interesante que Juan capítulo 1, cuando narra el encuentro de Natanael y Jesús, en donde se acuerda que Jesús le dijo, yo te vi debajo de la higuera, le dice. Y Natanael estaba solito en ese momento y le dice, ¿cómo me vistes? Y reconoció que Jesús era el Mesías. Pero es porque antes le predicaron. Felipe le predicó a Natanael. ¿Y sabe qué le dijo Felipe? No lo busquen, yo lo leo, le dice. Felipe halla a Natanael y le dice, Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Oiga, ¿de quien escribió quién? Moisés, en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret, le dice. ¿El de qué? Por decir esa frase, Natanael no oyó profeta, Moisés, no oyó. ¿Qué fue lo que oyó en su mente? Nazareno. Bueno, ¿qué pasó? Natanael le dijo entonces, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Se burló de Jesús? Natanael. De Nazaret puede salir algo bueno, y todos topados ahí. Y todos ridículos ahí, no, y algo bueno va a salir de ahí. Y Felipe le dice entonces, ven y velo tú mismo, le dice. Y eso se cumplió de tal manera que no solamente ahí, más adelante en Juan, siempre el apóstol Juan capítulo 7, nos narra que habían dos grupos de personas que después de escuchar las palabras de Jesús y ver sus milagros comenzaron a creer en Él. Y creyendo en Él, entonces unos dicen, este es el Mesías. Y otros decían, no, no es el Mesías. ¿Sabe cuál fue el punto de división entre estos dos grupos? Oiga, lo voy a leer. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, ¿acaso el Mesías viene de Galilea? ¿Viene de dónde? Es decir, ¿de dónde? De Nazaret. Y luego este grupo decía, ¿no dice la Escritura que el Mesías viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de David? Por esto surgió una división entre la gente a causa de Jesús. Todo por ser ¿qué? Nazareno. Es decir, que aunque no estaba escrita la profecía, ellos sabían. Ellos ridiculizaban a Jesús, pero para que se cumpliera aquello dicho por Dios en varios profetas, que Él sería menospreciado, varón de dolores. Mire, y más adelante ahí mismo en ese capítulo, a Jesús, bueno, luego dicen, pero es que de Nazaret le dice uno al otro, entre los grupos, ¿verdad? Vete, dice, revisa las Escrituras, ve, y te vas a dar cuenta que de Nazaret ningún profeta jamás va a salir, le dice. Y mentira, porque 3 profetas han salido de ahí. Pero bueno, otra historia, otro día lo dejamos. Pero lo interesante es esto, que se cumplió esta profecía de tal manera que no solamente a Jesús le llamaron nazareno, sino que resulta que a todo el movimiento de Jesús, como le llaman los judíos, a todos los cristianos, al cristianismo, a los cristianos, ¿cómo se les llamó? Iglesia. ¿No saben ustedes cómo se les llamaba? Nazarenos. Tanto así que en el Talmud judío, en el Talmud, se burlan de los cristianos con este término, cuando hablando del apóstol Pablo, el Talmud dice acerca de Pablo lo siguiente: hemos hallado que este hombre es un pestilente compañero y promotor de sediciones entre todos los judíos en todo el mundo, y es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Es decir, que no solamente a Jesús, sino que a los cristianos históricamente se les ha llamado ¿cómo? Y no solo eso, sino que Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, en uno de sus escritos, él escribe que parte de las oraciones que los judíos hacían en contra de los cristianos era la siguiente: que sean borrados, oh Dios, del libro de la vida y no ser escritos con los justos, estos nazarenos.
Y está el cumplimiento de esta profecía que menciona Mateo, que hasta el día de hoy, ¿sabe cómo los musulmanes le llaman a usted y a mí? No nos llaman cristianos, ¿cómo nos llaman? Nazarenos. Si no, usted vea las noticias con la ISIS. Todo lo que la ISIS, este Estado Islámico que están queriendo establecer, están matando a los cristianos. ¿Cuál es el símbolo y las palabras que ellos les dejan a sus muertos escritos? ¿Sabe cuál? ¿Sabe cuál? Se lo digo. Nazarenos. Por eso nos matan, por ser nazarenos. Pues ¿sabe qué? Gloria a Dios que nos digan nazarenos a nosotros. Porque precisamente el que nos llama nazarenos significa que es cierto que ese que nació en la ciudad de Belén, entonces el hijo de David, y por lo tanto era necesario que también se le llamara nazareno, lo cual demostrando que era que Él es Dios, que Él es el Rey, que Él es el Mesías, Dios encarnado. Así que con orgullo voy a dejar que me sigan llamando nazareno, porque eso habla de que se cumplió la profecía. Jesús es Dios, Jesús es el Cristo, Dios Salvador. Aleluya por eso. Aleluya. Y a mí me impresiona porque yo le compartía para finalizar que precisamente por este sufrimiento que habría de tener el Mesías, varón de dolores, ¿sabe cómo Isaías le llama incluso, Isaías mismo, a este Mesías? Isaías le llama precisamente el cordero, le llama el azotado, el herido por Dios, el abatido. Él profetizó que iba a ser herido por nuestras rebeliones, que iba a ser molido o pulverizado por nuestro pecado y por nuestras transgresiones. Si nosotros vemos realmente la historia del Mesías, el mismo Isaías le llama el menospreciado del alma, porque él va a ser menospreciado por todos los judíos y por todas las naciones de la tierra. Se le llama también a Jesús el abominado de las naciones. También se le llama en Isaías a Jesús el siervo de los tiranos. Se le llama también a Jesús el hombre que no tiene una hermosura física, sin atractivo físico, es decir, feo, horrible. También en Isaías se le llama a Jesús el no deseado, el despreciado, el desechado entre los hombres, el varón de dolores, el experimentado en quebranto, el menospreciado y el no estimado. Pero ¿por qué Jesús? Todo esto resumido en la palabra nazareno. ¿Por qué Jesús portó con tanto honor ese apodo, sabiendo que significa todo esto que acabo de leer? Porque resulta que no el precio, sino que la paga por él morir como nazareno en una cruz, llevando y cargando el pecado de todo el pueblo, lo llevaba a él a ser demostrado en el mundo como Dios quería que lo conociésemos, como Dios. Nosotros los cristianos leemos Isaías 53, pero yo le recomiendo que lea también Isaías 54, porque ahí se nos profetiza el resultado de que Jesús fuera un nazareno. ¿Y cuál es el resultado? Yo lo leo, dice Isaías 54, versículo 5, dice: porque marido tuyo es tu hacedor, el Señor Sebaot es su nombre, y tu Redentor es el Santo ¿de quién? ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahora, fíjese bien, este Santo de Israel, ¿cómo después de resucitar iba a ser conocido? Y dice que será llamado qué tremendo. El hecho de que él fuera llamado Nazareno significaba que se iba a cumplir una profecía, que ese Jesús que hoy nosotros adoramos y por cual muchos hermanos nuestros están muriendo en estas regiones de Oriente, ese Jesús es Dios de toda la tierra. Y ese es el significado de la Navidad. Y por eso nosotros lo celebramos. Porque ese niño que nació en Belén resulta que es la encarnación de Dios, que ha venido para salvación de nosotros, por amor a nosotros. Porque con amor eterno Él nos ama. Por eso, al igual que Lucas, que el ángel, esta noche mi invitación para ustedes
Es lo mismo que los ángeles dijeron a los pastores: no temáis, pues he aquí que os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto os será la señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente, junto con el ángel, apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de su elección. ¿Ya leyó bien usted? No dice y buena voluntad para todos los hombres. No dice eso, como dice cierta religión. No dice y la paz para toda la humanidad. ¿Qué es lo que dice? Y paz entre los hombres ¿de qué? Predestinación. ¿Y qué tiene que entender usted? Que Dios a los incrédulos les promete juicio eterno, pero a sus llamados escogidos, gracia eterna. Y por eso es que celebramos Navidad. ¿Qué es Navidad? Esto. Navidad es saber y reconocer que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, sino que Dios nos ha provisto de un Salvador. Su nombre es Jesús. Vamos a orar.